Buenos días, Wilfrida, buenos días. Bien, un poquito para entender lo que corresponde hacer en esa pequeña tarea que les había subido. A ver, déjenme ver. No, a ver, vamos a ver. Ya. Mm, Sí, no es cierto. El circuito estaba un poco definido de esta manera. Una inductancia, una capacitancia. Pongámoslo de esta manera mejor. Ser más fácil de interpretar o entender. A ver, vamos a ver. Mm, mm, mm. A ver. Circuito, coloquémosle en esta disposición. A ver, sería. Eh, ¿Por qué me sale? No quiero que me salgan las. Ya. Eso es. Se pone el lápiz inteligente y eso es un fastidio. A ver, ahora sí. Ya está corregido eso. Vamos a ver ya. Entonces, supongamos el circuito de esta manera. Es una configuración en serie por la disposición en la que están los elementos. Como digo, la intención un poquito era monear el plex en el caso de los que vayan a utilizar ese. Y de igual manera, cualquier otro circuito es que ustedes se sientan cómodos, no tengo ningún problema. ¿No es cierto? Eran estos tres elementos. Sí, entonces tenemos esta estructura que estaba definida de esta manera, una fuente de limitación de corriente continua. Tenemos la inductancia, la capacitancia y la resistencia. Sí, obviamente decíamos tenemos una fuente de tensión de corriente continua, un voltaje DC, ¿no es cierto? Corriente directa. Y lo que se buscaba era definir los elementos que vamos a analizar, porque obviamente en la simulación hay que establecer qué quiero yo explorar, qué quiero analizar y determinar obviamente las variables de entrada, las variables de salida o las señales de entrada y señales de salida, que de alguna manera quiero ver el efecto sobre todo lo que se tiene que desarrollar. Nosotros al tener tres elementos y debido a esta configuración, por eso digo, partiendo de lo básico, sabemos que al momento que se alimenta una fuente, ¿no es cierto?, de tensión en este caso, entre este punto A y este punto B, que es el mismo punto físico que estaría dispuesto en la parte de acá, por eso hacer un poquito el detalle, ¿sí? El punto eléctrico, sabemos que este voltaje se traslada obviamente a través de estos elementos. Sabemos nosotros que en el momento que yo hago un circuito eléctrico, ahí aparecen las componentes que hemos dicho, ¿no es cierto? Si hay voltaje, se cierra un circuito eléctrico, por lo tanto va a haber la circulación de una corriente. De hecho, esta es ya una variable que si desde mi interés analizarla, la tengo que determinar, es la corriente I, ¿no es cierto? Eh, Hay fundamentos matemáticos un poquito más de detalle, pero digo, no vamos a entrar a tanto a la matemática como tal.
pero sí a lo conceptual y a lo básico. En el momento que hay una circulación de una corriente, en cada uno de estos elementos yo puedo determinar que hay una salida y una salida. Y eso es lo que nosotros vamos a llamarle el voltaje presente en la inductancia, el voltaje presente en la capacitancia y el voltaje presente en la resistencia. Sí, de alguna manera vamos determinando cuál es el comportamiento o estas variables voltaje y corriente van a determinar cuál es el comportamiento tanto de la inductancia, de la capacitancia y la resistencia, es decir, definir qué características adoptan estos elementos en el momento que yo aplico una fuente de tensión. En este caso, sí recuerden que también podíamos nosotros inyectar una fuente de corriente, es lo que generalmente en todos los simuladores está presente, ¿no? Fuentes de tensión, fuentes de corriente. Pero en este caso, al aplicar, sabemos que hay la circulación de la corriente y yo quiero saber cómo se comporta la inductancia, la capacitancia y la resistencia en el momento que yo determino este circuito eléctrico. Entonces, obviamente, yo voy a tener que analizar este voltaje de la inductancia, el voltaje de la capacitancia y el voltaje de la resistencia. Y obviamente de estos resultados puedo dar una interpretación. ¿Sí? Eh, Habíamos dicho de que este era el primer análisis que íbamos a desarrollar, entonces yo puedo comparar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa entre el voltaje, la corriente, comenzar a analizar en el momento que yo aplico el voltaje, qué acontece con la corriente, qué sucede con el voltaje que se obtendría en la inductancia, en la capacitancia y en la resistencia. Pensaría yo que en algún momento no sé, tal vez en el caso de ustedes, utilizamos o hemos usado un multímetro, un voltímetro o un amperímetro, ¿no? Para medir la tensión en los bornes de un elemento y obviamente vemos qué es lo que acontece. Pero un poquito para poder darle interpretación a los resultados. Obviamente, en el caso nuestro, lo que vamos a utilizar es la representación de gráficas y ahí vamos a ver qué es lo que sucede con el modelo. Evidentemente, en estos simuladores siempre hay varios elementos que me permiten poder sacar información y darle un sentido. Ese era el primero que habíamos considerado en cuanto al circuito que vamos a analizar. Un segundo circuito, me parece que en este habíamos dicho, luego cambiémosle la fuente a una fuente de corriente alterna, ¿sí? Y veamos cómo se comportan los elementos, porque ahí la manera en la que se comportan los elementos va a ser completamente diferente, ¿sí? De hecho, en el Plex habíamos dicho, o en todos los dispositivos, en todos los simuladores que nosotros vayamos a analizar, hay que poner los elementos de control, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que si nosotros queremos sacar señales de control haciendo este mismo circuito, aquí deberemos de colocar un amperímetro, ¿sí? Aquí está mi inductancia. A ver, pongámoslo más arriba. Aquí tengo la capacitancia, aquí tengo la resistencia y obviamente vamos a tener que poner mis señales de control. Sí, este es el voltaje DC. Entonces, por cada uno de estos deberé de colocar un voltímetro en este caso, uno que me mida la tensión, otro voltímetro acá que mida la tensión y otro dispositivo que me mida la tensión en la resistencia. Y de cada uno tengo una señal, que como habíamos visto, la podemos hacer con ese despliegue, con los elementos, al menos en el Plex lo que vamos a utilizar, y obviamente luego lo podemos utilizar a través de un osciloscopio. De igual manera, a veces es pertinente medir si estamos teniendo una señal de tensión, un voltímetro en la señal de entrada, que es mi fuente de generación de la corriente. Sabes de entender, en este caso, al tener un único camino de la corriente, este es el único amperímetro que yo debo de colocar. Mucho cuidado porque a veces tal vez un poquito se desconoce ciertas áreas de conocimiento. Entonces, claro, aquí puse un voltímetro, tengo que poner un amperímetro en la inductancia, un amperímetro en la capacitancia, un amperímetro en la resistencia, ¿no? En este caso se entendería, ¿no es cierto?, que aquí hay un flujo de corriente y es la misma que circula por todos los elementos. ¿Sí? Entonces, un poquito sabes también identificar para no llenarme de elementos de control dentro de mi simulación. El otro elemento, si mal no me falla la memoria, había sido una inductancia, pero en otra disposición eléctrica, lo que ustedes conocen como en paralelo, ¿no es cierto?
De igual manera, aquí tengo aplicado un voltaje de corriente directa, ¿no es cierto? Su polaridad más o menos. Y a diferencia de lo que tenemos acá dispuesto, lo que había yo indicado, este punto A eléctrico desde el punto de vista de conexión, el punto B corresponde a este punto A' y este A2'. De igual manera el B' y el B2'. ¿Qué estamos diciendo? Que este voltaje está siendo aplicado directamente tanto sobre la inductancia, sobre la resistencia, a diferencia de lo que era en serie. ¿Qué es lo que cambia en este caso y por qué las señales o la captura tiene que ser diferente? Se entendería que esta es la fuente de entrada y como un canal de agua, ¿no? Tengo la fuente primaria y luego divido en dos canales. Creo que eso es fácil, entendible. Si llego a este punto, ¿qué sucede con la corriente o qué debería de pasar con la corriente? Lo que, lo que dije Debería hace un momento, dividir, si tengo un canal principal y después llego más adelante y digo, tengo estos dos canales, ¿qué va a pasar? de Se va a distribuir. dividir. No, exactamente, se va a distribuir, efectivamente, se va a dividir, se va a distribuir. Es decir, parte de toda esta corriente tendrá que ser objeto de esta inductancia, inductancia y resistencia, y la otra parte tendrá que venir por acá, ¿sí? Cada una de estas caracterizada por la inductancia o por la resistencia. Me parece que era inductancia o capacitancia, me quedó la duda. Me parece que estaba puesto aquí inductancia. Bueno, ya le chequeo, me parece que estaba en la inductancia. Y de hecho, iban a ver de pronto ahí se nos va a generar un error en el software, no sé, en el circuito no. Sobre todo por la fuente de alimentación. Entonces, evidentemente aquí, Inductancia es. Cleves, dígame. Sí, inductancia es Ya, inductancia, inductancia y de pronto ahí resistencia. nos corresponde hacer un análisis anterior en vez de ponerle una inductancia, una capacitancia, más por el efecto en corriente continua, ¿sí? Porque el comportamiento de los elementos es diferente en corriente alterna y en corriente directa, ¿sí? Y de hecho eso es lo que de alguna manera en este concepto que hemos hablado de los filtros que eliminan los emis, están en función de la frecuencia porque yendo a lo básico, la fuente de corriente alterna de alimentación, ¿no es cierto? Generalmente es de los 60 hercios, tiene una frecuencia y el comportamiento, sobre todo de la capacitancia y de la inductancia, desde el punto de vista matemático, está asociada a la frecuencia. Si esa frecuencia cambia, el valor de la impedancia, de la inductancia y de la capacitancia se ven modificados. Como digo, pero eso es ya un sustento matemático eh, en cuanto a analizar el comportamiento de estos elementos pasivos. Pero bueno, en este caso, nuevamente tenemos que entender que nuestra captura de información va a estar un poco definida a la corriente total, a la corriente de la... Aquí vamos a tener una corriente dada a la inductancia y una corriente de la resistencia, ¿sí? Con ese concepto que habíamos dicho. Muy similar a lo de acá, en la idea general. Si aquí yo tengo aplicado todo el voltaje, es evidente que este voltaje de entrada se va a distribuir en un voltaje de lo que habíamos indicado acá arriba, perdón, ¿sí? Se va a dividir, sí, no sé si la palabra es adecuada la que estoy utilizando, pero todo este voltaje se va a distribuir en esta inductancia, en esta capacitancia y en esta resistencia, dada la configuración eléctrica que hemos planteado, como digo. Pero más allá de eso, la idea es saber qué es lo que yo voy a comparar, ¿sí? Entonces, evidentemente aquí voy a tener corrientes, una total, ¿sí? Una corriente total, una corriente R y una corriente L. Resistencia, inductancia, teniendo presente que en todos estoy aplicando un mismo voltaje, en este caso de corriente directa. Nuevamente, entonces, ¿qué elementos debo de colocar para obtener señales, perdón, que luego las voy a analizar? Entonces, aquí la disposición de elementos debería de ser, como quiero capturar esta corriente total, es evidente que aquí tengo que colocar es un amperímetro. ¿Sí? Ya en las simulaciones ya el circuito sabe lo que tiene que hacer. Si quiero capturar esta corriente en la inductancia, es evidente que aquí tendré que colocar un amperímetro y aquí viene la inductancia. Si quiero capturar esta corriente de la resistencia, por la misma razón anterior, tendré que colocar aquí un amperímetro y obviamente la conectada a la resistencia. De tal manera de que en este caso cierre el circuito, más o menos. ¿Sí? Y obviamente con estas permito capturar para poder hacer un análisis, ver en la gráfica qué acontece, qué sucede, ¿sí? Y ver
cómo entender el comportamiento, ¿no es cierto?, de ciertos elementos bajo ciertas configuraciones y cómo afectaría. De igual manera, habíamos mencionado que a esta también la debemos de cambiar, me parece, con una fuente de corriente alterna, ¿sí? Perdón, para ver el comportamiento de la inductancia. Y es más, ahí es como digo, una vez que cualquier simulador uno comienza a explorar, a ver qué es lo que sucede, cámbienle la frecuencia de la fuente de alimentación. En vez de 60 hercios, que es el que nosotros utilizamos como una fuente de alimentación de tensión, cambien la frecuencia. En el doble clic que había dicho que se hace aquí, veamos qué acontece y cómo cambian ciertos elementos o componentes. Veamos a ver cuál es el efecto, más bien, eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Es un poquito lo que se tiene que desarrollarse, lo que se tiene que realizar. em, Pediría más bien aquí, en el caso de la inductancia, agreguémosle en otra simulación, insisto, no creo que nos lleve mucho tiempo porque solamente sería de cambiar el elemento a una inductancia, ¿sí? Y también juguemos con los valores, o sea, no hay la necesidad o podemos nosotros ver cuál es el efecto de incrementar sus unidades, ¿no? Teniendo presente que la inductancia está definida en unidades de henrios, ¿sí? Pero generalmente se le utiliza en milihenrios o microhenrios su valor numérico, ¿no? El elemento que voy a utilizar es 10 milihenrios, 20 milihenrios. La capacitancia está en unidades de faradios, pero generalmente como los elementos frecuentemente están también en los milifaradios o los microfaradios, ¿sí? Son los elementos generalmente que se utilizan. Y bueno, la resistencia en esto no hay mucho drama porque generalmente su unidad de medida son los ohmios, ¿sí? Entonces aquí no hay miliohmios, microohmios, kiloohmios tal vez, pero generalmente es los valores o las unidades que se utilizan en estos elementos, ¿sí? Creo que es lo más importante en cuanto a poder definir los elementos o las características. Fuentes de voltaje, me parece que había puesto que este es de 24 voltios. De igual manera, en la fuente alterna, como digo, no nos interesa ahorita lo que ayer les explicaba. Cuando se setea la fuente de tensión, siempre se dice colóquese la amplitud, ¿sí? Porque ya el modelo mismo ya lo hace como se debería entender la fuente de corriente alterna, ¿no? A esto me refiero. Esta es la fuente de corriente alterna y como dato de entrada este es en el tiempo, este es el voltaje. Lo que generalmente se pide es que ingrese este valor de aquí, la amplitud. ¿Sí? Porque recuerden lo que había dicho, en caso nuestro, nuestro valor eficaz del sistema de conexión o del uso residencial son los 127 voltios, pero para saber la amplitud se le multiplica por raíz de 2. Y esto me da cuál es la amplitud para tener esa señal eficaz. Este es el voltaje eficaz del que cuando nosotros tomamos un multímetro y le medimos la tensión de nuestra vivienda sale 127, 110, 120, que es más o menos de los estándares en nuestro medio. ¿Sí? Entonces, de igual manera, pero eso no va a ser relevante en cuanto al comportamiento, ¿sí? Únicamente se va a ver reflejado en los valores de la corriente. No es necesario. Aquí también puede ser una fuente de voltaje de 24 voltios de amplitud. Como digo, más allá de los resultados, interpretar más allá de los resultados que vamos a tener, si son 110, 120 voltios, es ver el efecto que tiene sobre los elementos, ¿sí? Y un tercer circuito que también más adelante le vamos a hacer un poquito también un análisis de aquí para entender los resultados. Sería importante ahí, creo que era un sistema con un MOSFET, si no se me un convertidor de CDC, ¿sí? Lo que hace es baja la nivel de tensión, pero más o Un menos para que IGBT. vean también el efecto de, de cómo determinar las variables. Clever me iba a decir algo. Es con IGBT. IGBT, ya, perdón. Sí, y también, como digo, un tiempito que nos lleva, no creo que nos lleve mucho, no. Creo que les había colocado el IGBT en el Plex o en los otros simuladores. También lo pueden sustituir por un MOSFET, sí que son lo mismo. Recuerden lo que les había dicho. Este es un poco un dispositivo electrónico que ya desde la operación
físicamente o instalado funciona con corriente. En el caso de acá, un poco utiliza más las variaciones de tensión, más o menos la manera de operación. Como digo, detrás de eso también hay un marco teórico bastante interesante en cuanto a lo que es la electrónica de potencia. Sí, y obviamente es los dispositivos que en la generalidad aparecen en ciertos equipos que hoy en día se utilizan, ¿no? Sobre todo en el caso de los inversores, de que convierten DC a corriente alterna. Y diferentes usos que se los dan, ¿no? Vemos que en los vehículos se les utiliza los inversores, se les utiliza para los sistemas fotovoltaicos, etcétera, etcétera, ¿no? Para las energías renovables, donde se alimentan con corriente continua las fuentes principales y obviamente luego hay que transformarlas a corriente alterna, ¿sí? Con ciertas características que deben de transferir, son dispositivos que al mismo tiempo también deben transferir potencia o energía, o sea, cumplen ciertos papeles, no solamente de cambiar la señal de entrada hacia la salida, sino también tener la capacidad de transferir grandes bloques de energía dependiendo en lo que se le esté utilizando o considerando. ¿Sí? No sé, tal vez alguna consulta en relación a esta tarea, no sé, algo eh, que requiera una mayor aclaración, algo que, Profe, dígame, Clever. una pregunta. En el último circuito, Ya. donde está el IGBT, hay una resistencia. Ah, Esa no está, o sea, ¿con qué? ¿De cuántos ya, ohmios esa es? podemos considerarle de unos 10 ohmios. También podemos jugar. La resistencia es la carga, es la que en realidad Ya. recibe la carga del sistema. Se entendería que es a dónde le vamos a conectar. Es el equivalente de la radio, de la radio de mi casa, de un foco. Más o menos cumple esa función, pero puede ser una resistencia entre, como digo, podemos jugar con los valores para ver las consecuencias. De hecho, si yo cambio la resistencia, si es que alguien lo quiere testear, hago la sugerencia, me puede ser entre unos 10 o 50 ohmios, sí, van a ver que la variación como tal es la intensidad de la corriente, sí, como variable que se va a ver modificada si yo capturo la corriente de la carga, sí. Eso de Clever, más bien. Gracias por darme esa situación. Algo también que me parece que se me escapó. A ver, un ratito. Aquí creo que yo le tenía. Déjenme ver. Eh, Solo quiero, aquí creo que yo le tenía abierto. Déjenme ver. Ya, sí, 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 justo aquí está. Algo que también me faltó de colocar. ¿Dónde estamos? Compartir. Aquí está. ¿Sí? Ya, algo que se me escapó tal vez en el detalle. Ah, ya, listo, ya. Es, déjenme ver. Un ratito, ¿dónde tengo? Aquí está un lápiz, correcto. Esto, ya. Es en el generador del pulso, que es el que me da el switcheo en el IGBT o MOSFET, del que yo puedo utilizar cualquiera de los dos si alguien quiere hacer la modificación. ¿Sí? De igual manera, esto es importante también, esta frecuencia, ¿no es cierto? De hecho, porque dentro de las simulaciones en algunos dispositivos, cuando se hace el análisis, es en realidad el que hace la función de prende y apaga, ¿no es cierto? Y ese es el que introduce ciertas interferencias al sistema, ¿sí? Entonces, de igual manera, cuando le hagan un clic allí para setear el pulso, podemos hablar de una frecuencia de 10 kilohercios, podemos incrementarle de pronto para ver el efecto acá a los elementos de 50 kilohercios. Este es el switcheo que debemos de hacer de alta frecuencia, ¿no es cierto? De pronto hasta de unos 100 kilohercios para ver qué sucede con las señales de la salida, ¿sí? El tiempo de simulación, recuerden que también eso lo pueden manejar. Recuerden que habíamos dicho que cuando hago correr la simulación en esa ventana, ahí yo puedo poner el parámetro y ahí nos podemos jugar, ¿no? Porque en el seteo, el parámetro de simulación, si bien está en un segundo, en el momento que le hace la simulación, de pronto no se percibe, reitero, ¿por qué? Porque estas son altas frecuencias. Entonces podríamos considerar en la ventana de simulación entre un milisegundo, tal vez muévanse por allí para ver todo el efecto a 5 milisegundos en esas unidades, tal vez mi sugerencia, ¿sí? Para ver qué es lo que acontece, ¿sí?
dentro de lo que sería el generador de pulso. Creo que es lo que un poquito se podría analizar. Como digo, algo de esto también lo vamos a desarrollar, es un poquito más a entender las señales y obviamente cómo podemos sobre esto hacer ciertas actuaciones o incluir ciertos otros elementos para minimizar justamente este efecto de aquí, del switcheo del MOSFET o del IGBT, ¿sí? Creo que esa es una aclaración, lo que decía tal vez Clever a esta resistencia es lo que entenderíamos que es mi carga, ¿sí? Es decir, este es el punto A y B, ¿sí? A ver, pongámosle porque está mucha información. Sí, a ver, déjenme ver, perdón. Sí, vamos a ver. Entonces, este punto A y este punto B, desde la parte eléctrica como tal, es decir, este voltaje AB, bueno, aquí le he señalado como voltaje de carga, ¿sí? Es donde yo conecto el elemento que va a ser servido por la disminución de tensión. Eh, yo diría que este tipo de equipos, hoy en día, de reductores de tensión, para poner un ejemplo muy básico, creo que está presente en los cargadores de los celulares, en los cargadores de las computadoras, porque claro, acá atrás hay una conexión en corriente alterna, aquí debe haber un convertidor. Tiempo atrás, les hablo hace, qué sé yo, unos 20 años, no sé si alguna vez ustedes vieron cómo eran los convertidores en esa época, los convertidores de las computadoras, de las portátiles, o si estos convertidores que vendían en la ferretería. No sé si alguien alguna vez los conoció y tenían unos pasos para cambiar el nivel de tensión de salida. No sé si alguna vez alguien lo conoció, alguien lo ha visto. Unos adaptadores, les hablo así hace unos 20 años. No. No, por eso digo, a veces eh, el cambio tecnológico, obviamente, para los que están hoy en día, prácticamente es como recordar la existencia del cassette, la existencia de los discos, etcétera, etcétera. Diré antiguamente, en ese sentido, los convertidores de tensión, los adaptadores de tensión que se llaman, eran transformadores con tomas de salida. Entonces aquí alimentábamos los 110 voltios o los 120 voltios y obviamente aquí haciendo una referencia, aquí teníamos 5 voltios, acá teníamos 6 voltios y etcétera. Teníamos, me parece que eran múltiplos de 1,5, perdón. Sí, 1, 4, 5, 6, 9, 12 y 15 voltios. Pero después de aquí venía la parte de la electrónica, un puente rectificador para que eso se transforme en DC. Hoy en día, este elemento prácticamente no existe en los adaptadores. Como ustedes ven, los adaptadores encapsulados de los más básicos de los celulares, uno le conecta directamente al enchufe y le conecta al celular. Es un aparato está muy pequeño, con ciertas características de capacidad de potencia, etcétera, etcétera. Pero esa es la diferencia, ¿no? Es lo que tenemos un poco este elemento de acá en cuanto a una de las aplicaciones y obviamente que eh, eh, va teniendo su uso en otros espacios, ¿no es cierto?, en donde se requiere estas transformaciones de niveles de tensión, de la forma de la onda de la señal de entrada y obviamente debido al uso de los dispositivos electrónicos. Pero como digo, a veces un poquito es recordar efectivamente cómo era en la antigüedad y cómo es ahora. Sí, estos transformadores hoy en día es difícil, bueno, deben existir, pero es difícil encontrar que tenga justamente un transformador. Y de hecho eran generadores de un tipo de ruido, los transformadores por el hecho del bobinado y a veces sí se escuchaba, se tenía una percepción de zumbido cuando uno lo tocaba o al menos se lo acercaba, ¿sí? Debido a la parte constructiva. Bien,
No sé si queda claro más bien un poquito lo que corresponde realizar, si es que había alguna duda, alguna inquietud, si algo alguien ya lo... Profe, Dígame, Clever. una preguntita. Si yo le cambio a un MOSFET, ¿sí va el D1, el diodo? Sí, lo que pasa que en las configuraciones, perdón, el de uno sí, este sí, porque este diodo tiene una función de que no haya una corriente de retorno, ¿sí? Esa es una de las funciones, porque recuerden que el diodo solamente funciona con la tensión directa y cuando tiene la tensión inversa se vuelve como un aislante, ¿sí? En tensión directa funciona como un conductor y en tensión inversa es para evitar dentro de la simulación que haya, y desde la parte constructiva, que hay un retorno de tensión hacia el diodo, hacia la tierra, ¿sí? Y en el MOSFET, si ustedes le ven como digo, en el Plex también tiene esta configuración, ¿sí? Me parece que es también igual, me parece que está dispuesto así el MOSFET, lo que le van a encontrar. Sí, aquí está la entrada, la salida. Tiene una configuración muy similar y aquí está el diodo también. Eso van a encontrar. Hay un MOSFET con diodo y sin diodo. ¿Sí? Son más bien características para decir, evitar que alguna una mala operación del sistema, del switch, un retorno de corriente. Esa es la función del diodo. ¿Sí? Pero este diodo de aquí sí va. Igualmente, si Ya, le gracias. cambiamos como el MOSFET, no pasa nada. Sí, por eso digo, el Gracias. único elemento que deben de cambiar es esto de aquí. Y más o menos mantener la configuración. Yo un poquito ahí les coloqué las señales de control, las que deberíamos de analizar, ¿no es cierto? Lo que yo decía. eh, a ver, perdón. Sí, de pronto alguien más puede explorar algo más, está bien. Aquí tenemos la corriente que pasaría por el MOSFET, la tensión en el comportamiento de la tensión en el MOSFET, ¿no es cierto? De pronto deberíamos de colocar o capturar aquí una corriente que va por la inductancia, ¿sí? De pronto la corriente que va por la carga, ¿sí? Recuerden que más bien eso va a estar sujeto al valor de la resistencia, un poquito sujeto a eso. Creo que sería lo interesante. Podríamos tal vez medir la tensión en la inductancia, porque acá ya tenemos la tensión en la carga, que prácticamente es la misma tensión del conductor por el punto eléctrico que habíamos mencionado. Creo que podría ser lo más relevante también, bueno, aunque es una fuente de voltaje de corriente alterna, perdón, continua, solamente para tener como referencia medir el voltaje de entrada a través de un voltímetro para luego compararle con el voltaje de salida, ¿sí? Compararle con el comportamiento del voltaje de la inductancia, compararle con el comportamiento del voltaje de la tensión que estaría en el IGBT o el MOSFET para ver cómo se sucede nada más, ver esas características. Eh, la corriente en la carga para ver con respecto a la corriente del total del sistema, porque esta corriente, este amperímetro, me estaría midiendo prácticamente la corriente que viene de la fuente. Corriente de entrada, corriente de salida. Sí, ahí, como digo, lo que yo quiero analizar es saber cómo determinar o capturar la señal, lo que quiero ver. Sí, en este caso, eh, es ver el comportamiento de este circuito como tal al final, a diferencia de lo anterior que había mencionado, que me interesa es ver cuál es el comportamiento de la inductancia, de la capacitancia, dentro de lo que sería la aplicación de corriente continua, corriente alterna, ¿sí? Nada más, o variaciones con variaciones de frecuencia, como creo había mencionado, ¿sí? Listo, creo que... Ahí está la sugerencia, ¿no? Tal vez, posiblemente haya la simulación, pero a lo mejor se puede que se dé un error. No va a ser en estricto ni no es necesario, pero a este de aquí también si pueden, modifíquenle y pónganle un circuito de un capacitor, ¿sí? En corriente continua, porque ahí el comportamiento es diferente, ¿sí? Si hay alguna particularidad, Profe, dígame. o sea, no hacemos con la inductancia ahí, No, le o sea, ponemos el háganle con las capacitor. dos.
Ah, con las Yo dos. también Ahí, deben ahí. cambiar, porque Ya, solamente ya. cambio el elemento y veo lo que sucede. Porque una vez que yo ya le coloco las señales de control, eso no tengo que estar armándole a cada rato el circuito, solo le cambio el elemento nada más. ¿Sí? Solamente para ver, insisto, al menos esta parte de aquí lo que quiero es que se entienda en el momento que hago la simulación, qué es lo que capturo, qué es lo que entiendo. Va por allí. No queremos hacer un análisis muy detallado ni aplicando los modelos matemáticos, porque detrás de esto hay un modelo matemático que implica ecuaciones diferenciales, nada que ver, porque también la resolución va por allí, que hay que sacar la función de transferencia ni nada por el estilo. Sí, un poquito medio más centrado, más directo a lo que tenemos que hacer y ver en el simulador. Sí, va por ahí, más el requerimiento. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, listo. Es un poquito para ir avanzando con algunos conceptos para... Nos quedamos un poquito por acá arriba. Ya. Eh, un poquito para continuar con lo que habíamos dejado. A ver, esto, estamos aquí. El concepto del diseño, ¿no es cierto?, de los sistemas de compatibilidad electromagnética dentro de lo que son los sistemas de propulsión eléctrica. Un poquito vamos a ver cuáles son las consideraciones a tener presente. Tal vez algunas situaciones volveremos a ser reiterativo en lo que ya se ha conversado anteriormente, pero es importante, ¿no es cierto?, que la intención dentro de lo que es el diseño de determinar este EMC, entendido de que es un concepto en donde también está inserto la interferencia y de hecho vive con la interferencia electromagnética, pero lo que dice es garantizar que ese efecto no haga que el sistema opere de una manera adecuada, es decir, todo lo contrario, que sea eficiente, dar las sugerencias y las soluciones pertinentes, ¿no es cierto?, para evitar esta interferencia, ¿sí? Teniendo presente que en los dispositivos electrónicos, ¿no es cierto?, y eléctricos, este concepto del EMI está presente, ¿no es cierto?, debido a sus formas operativas, las corrientes generan inducción, esta inducción genera o puede radiar ondas electromagnéticas que a la vez se transmiten a otros dispositivos o elementos propios inclusive del sistema, ¿no es cierto? Entonces, un poquito para ir eh, considerando qué se debe o cómo se lo debe de considerar. Ya. ¿No es cierto? Lo que he mencionado, ¿cuál es la intención del MC? Es buscar reducir la interferencia electromagnética, algo que está presente. Yo he mencionado y reiterado de que sí, lo óptimo y lo ideal es eliminar este fenómeno. Sí, pero evidentemente ya en la parte práctica, el mejor escenario es reducir a lo mínimo su intervención, ¿sí? Dado cuenta de que esto puede dar o afectar el desempeño del sistema. Obviamente es de gran importancia en los vehículos eléctricos y obviamente en este concepto de los convertidores de potencia, entendido tanto los convertidores como los inversores, ¿no? Puestos como una única familia. Es evidente que las consecuencias de un diseño inadecuado va a provocar que toda presencia de estas interferencias haga que se tenga fallos en los sensores o las lecturas de los sensores sean equivocados. Evidentemente no es el único campo en el concepto de la propulsión eléctrica donde se lo debe de analizar. También hay un ruido en comunicaciones y yo creo que les mencionaba tiempo atrás, donde efectivamente se utilizaba los teléfonos fijos, ¿no es cierto?, que estaban conectados a través de todo un cableado eléctrico físico. Eh, yo decía acá en la ciudad de Cuenca, en la época de hace unos 25, 30 años, cuando llovía y evidentemente los sistemas de telefonía ya estaban pasaban por túneles subterráneos, ¿no es cierto? Estaban ya soterrados, ¿sí? Pero debido a la lluvia y además el tipo
de la parte constructiva del cableado. En ese entonces recuerdo que los cables eléctricos de telefonía venían envueltos con papel, como digo, era la tecnología de ese entonces, 25 30 años. Sí, en el momento que llovía, se inundaban esos canales, efectivamente se escuchaba el ruido y había esa interferencia porque a veces se escuchaba una otra llamada de fondo, ¿sí? Era esa inducción que se producía de un cable al otro, ¿no? Y obviamente eh, eso es lo que podría suceder si vamos un poquito más en la electrónica de ahora que debe de cumplir, como también hemos mencionado, ciertos estándares para garantizar su operación. Obviamente esta interferencia puede ser muy crítico en los sistemas y no menor, y por eso es bien importante este concepto del diseño. Y ayer también habíamos mencionado, ¿no es cierto? Algo súper importante y bien relevante es el uso de las normativas. Y de hoy en día los equipos vienen hasta certificados. Creo que hay, en una de las diapositivas anteriores mostrábamos que yo al menos siempre he visto en los adaptadores, por eso digo los más básicos, adaptadores de las computadoras, de las laptops, vienen con esas logos del FCC, que debe de entender o se entendería que es un equipo certificado que cumple los estándares para su uso, además de que está también limitado su uso, porque a veces cometemos el error de pensar que todo equipo que cumple con ciertos parámetros mínimos de tensión o decimos si cumple la tensión y si cumple la corriente, entonces lo puedo utilizar en cualquier situación de conexión, en cualquier dispositivo electrónico. Y eso a veces se comete esos errores, ¿no? De no poner el equipo adecuado donde corresponde. Ayer también mencionaba de que no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer un aterramiento en un hospital, en un sistema donde se tiene un tomógrafo, que hacerlo en una gasolinera, que hacerlo en un edificio, que hacerlo en una vivienda, ¿sí? Cada uno de ellos tiene ciertas particularidades que deben de cumplir, dado cuenta que detrás de eso hay equipos con ciertas sensibilidades que debido a variaciones que se pueden dar, puede ser que el equipo no opere de manera adecuada o llegue a colapsar o a dañarse, ¿sí? Ciertas sensibilidades. Y obviamente, viéndonos más a lo que corresponde, ver este impacto de las emisiones electromagnéticas, obviamente en los sistemas eléctricos de propulsión. Entonces, un poquito la importancia hacia dónde va, lo que debemos de hacer. ¿Qué se debe de considerar o qué es lo fundamental que se tiene que tener presente, ¿no es cierto? De hecho, el diseño, si bien lo estamos viendo desde la parte conceptual, elemental, básica, obviamente en la aplicación hay bastante ingeniería detrás de aquello, bastante desarrollo, evolución en cuanto a tecnologías y también en cuanto a verificación y certificaciones, como hemos mencionado, dentro de ciertas normas. Y recordando algo ahí es que se mencionaba, este desarrollo tecnológico también que obliga que las nuevas normativas, perdón, se establezcan nuevas normativas en cuanto al dispositivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres pilares del diseño que podríamos considerar en la compatibilidad electromagnética? Obviamente, reducción de emisiones, ¿no es cierto? Aumento de inmunidad y obviamente las mejoras del aislamiento, de tal manera que esto minimizan, en algunos casos sí eliminan, ¿sí? Pero no en una certeza de 100%, pero dentro de los estándares que me permiten operar un sistema de manera adecuada. Profe, una pregunta. Dígame, Clever. ¿A qué se refiere reducción de emisiones? ¿Emisiones de qué? ¿Cómo sería? De emisiones de ondas, por ejemplo, emisiones conducidas o radiadas de ondas electromagnéticas, ¿sí? Ya. Sí, entonces obviamente lo que yo decía, no es que se elimina, a ver, generalmente el concepto general es el ruido. Entonces uno le asocia el ruido a lo que podemos escuchar mediante de nuestros oídos, pero el ruido eléctrico es una variación que altera la señal original, ¿sí? Le modifica. Y recuerden lo que yo mencionaba, perdón, a ver aquí, digamos que esta es una señal de control, que está de esta manera, que esto es sin ruido, diciendo que no había ninguna fuente externa, pero puede ser que ya en la parte operativa, por inducciones de otros elementos, la manera en la que se hace la transmisión, yo comienzo a tener esto así, ¿sí?
¿Estamos? A eso se le llama el ruido. Pero puede ser que en situaciones, la reducción del ruido, puede ser que el ruido sea tan grande que esto se entiende una señal de control que cambió, fue diferente. Entonces, obviamente, la reducción de las emisiones implica que, por ejemplo, me moveré en este lado, que este ruido en ese intervalo, ¿sí? Si le tenemos así, en vez de ser de esa amplitud, sea de esta manera, ¿sí? A eso se refiere un poco hacer la reducción. En lo más óptimo, eliminar, porque diríamos que la señal en esta línea debería ser recta, como está ahí descrita, ¿sí? A eso se refiere el ruido. Por eso a veces el concepto del ruido va más o menos en esa idea de entenderle, pero a veces eh, tener mucho cuidado, ¿no? Bien, para hacer perdón, para hacer la reducción de emisiones electromagnéticas, obviamente volvemos a lo mismo, el filtrado, que es una circuitería que uno podría implementar a la entrada del sistema, a la salida del sistema, porque recuerden en un poquito en lo que las simulaciones que van a hacer en una de ellas, en la última sobre todo. Ya hemos mencionado que este switcheo del MOSFET o del IGBT se realiza a alta frecuencia. Entonces, ese switcheo me genera o me puede provocar, ¿no es cierto?, esta inserción de ondas electromagnéticas, ¿sí? Esta inducción que se puede dar de este tipo de señales, que van hacia adelante, hacia la salida. Entonces, el propio equipo genera ese ruido. Entonces, obviamente, mediante dispositivos que podría ser un filtrado, como lo minimizo, igualmente recuerden que pueden venir emisiones desde la señal eléctrica a través de la fuente de alimentación, desde la batería, el motor también genera un motor, el motor eléctrico de un vehículo también genera eh, eh, ondas electromagnéticas, ¿no? Debido a su forma operativa, debido a la inducción, recuerden que un motor necesita un bobinado de campo, se generan corrientes inducidas en su proceso de operación y, y esos efectos pueden estar dentro del equipo propio, ¿sí? También otra manera es el blindaje y la reducción de fuentes de ruido. Vuelvo a repetir, entender el ruido que es, ¿no? Tal vez, reitero, le asociamos a una bulla, a un sonido, no, no es perceptible al oído humano porque son frecuencias, son ondas de alta frecuencia, ¿sí? El blindaje, recuerden que también anteriormente se había hablado que lo que hace es poner una carcasa que en el caso de ondas electromagnéticas de tipo radiación, hacen que le encapsule obviamente o conduzca esa radiación obviamente a lo que sería la Tierra o a la masa del sistema de tal manera que se despeje y no interfiera o incide en los equipos de control. El aumento de la inmunidad, diseño de circuitos robustos y un enrutamiento adecuado. Por ahí habíamos mencionado de los PCBs, el momento que uno hace el diseño del, del, de donde van a estar alojados los diferentes elementos o componentes, entre las pistas que se generan al tener una circulación de corriente, se entiende que entre ellos hay una inducción, ¿sí? Entonces, obviamente, tratar de evitar que se hagan pistas muy cerradas, que se den la vuelta, porque comienzan a ser como el equivalente de tener propias bobinas en la misma placa del diseño. Entonces, eso también es bien importante. Alguien podría decir es tan elemental, pero sí debe estar conectado el equipo, pero evitar que se den este tipo de diseños, ¿no? Eh, hay que tener presente que en los circuitos electrónicos, ya en la parte operativa, vuelvo a reiterar, generalmente operan en frecuencias también de control altas, la parte operativa, ¿sí? Entonces, obviamente, en el momento que se hace switcheos de señal de control, están funcionando en sistemas de alta frecuencia porque la virtud de la alta frecuencia es que me permite actuaciones rápidas ya dentro del control. El instante del tiempo en el que actúa está sujeto a eso, a operaciones inmediatas, ¿sí? De control rápido, de capturar la señal, de analizar la señal y luego también de dar una señal de control para que el dispositivo que corresponde actúe, ¿no es cierto? Eh, Entendería, a ver, un ejemplo. Bueno, no he tenido yo la experiencia, no sé, de pronto ustedes a lo mejor sí, pero por ejemplo ahora se habla de que los vehículos eléctricos, sobre todo los Teslas que ya tienen la autonomía,
Es evidente que cuando sensan que una persona o un objeto está delante del vehículo, se supone que tiene que pasar el vehículo por el momento de sensar eso. Qué tiene que pasar? Si encuentro un vehículo un poquito ya de los de alta gama, en donde tienen muchos sensores, y lo que acabo de mencionar, el momento que está circulando a cierta velocidad y ve que un objeto está al frente del vehículo, qué se supone que debe de hacer el vehículo? Bajar la velocidad, Bajar ¿será? la velocidad y de hecho frenar. Frena. Inclusive hago la corrección, no necesariamente el vehículo tiene que estar en el modo de autonomía. Inclusive si la persona está manejando y tiene el control de vehículo, esa señal le dice que tiene que frenar automáticamente. Entonces, obviamente, este tipo de señales son de actuación rápida y generan los tipos de señal de control son de frecuencia alta y obviamente estos sistemas de control de frecuencia alta generan o pueden generar esta situación de emisión de ondas electromagnéticas entre las pistas. Por eso digo, es bien importante hacer referencia a cómo deben estar dispuestos los elementos. Es súper importante cómo están dispuestos los elementos para evitar este tipo de efectos, ¿sí? Y lo que yo decía, sensa el sistema, manda una señal que tiene que ser de inmediato. El sistema tiene que, el microprocesador que tiene que saber de qué se trata la señal, porque de dónde vino la señal, qué sensor fue el que actuó, tiene que decir muy bien en qué momento debo, hacia dónde, hacer este tipo de señal, hacia dónde tengo que mandar la señal de control, que se vaya la señal de control que dice tiene que irse a los frenos y automáticamente frenar, ¿no es cierto? Lo que decía, o ir reduciendo inclusive la velocidad hasta llegar y pararse, ¿sí? El control de propagación, el diseño de planos de tarea y estrategias de apantallamiento, ¿no es cierto? De igual manera, ese blindaje que más o menos diría en la parte también de la reducción de emisiones, hacen que se haga un encapsulamiento de la señal y se emita lo que yo mencionaba. En el mismo equipo de control, un sistema puede emitir, hacer una radiación de una onda electromagnética a otro equipo de control. Entonces, obviamente, es tratar de que esa inducción no si llegase a pasar, sea en unidades o cantidades mínimas, de tal manera que no afecte la presión, pero la gran mayoría se pueda disipar a través de este apantallamiento, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de los cables blindados. Creo que mencionaba, bueno, hoy en día ya no he visto yo en general ni en las calles, las señales de TV cable utilizaban un cable apantallado, ¿no es cierto? Porque el tipo de señal que manejaban era señal eléctrica, a diferencia de ahora, que al ser de fibra óptica, se dice que si bien la luz es una onda electromagnética, no se ve afectada por situaciones, por otras ondas electromagnéticas tampoco, ¿no? Es un pulso de luz que circula por un medio físico, ¿no es cierto? Y obviamente a ciertas velocidades de transmisión. Sí, pero en el caso de los cables coaxiales que se llaman y frecuentemente se utilizaban en, en las operadoras de TV cable, se utilizaba para los sistemas de transmisión de video, ¿no es cierto? Sobre todo de video, tienen un apantallamiento que lo que hacían es generar que cualquier inducción electromagnética, evidentemente, circule por ese apantallamiento y ese apantallamiento estaba conectado a tierra, o sea, la descarga se ve a través de ese concepto. Sí, a ver, vamos a ver qué pasó. Bien. Las fuentes de ondas electromagnéticas. Oh, perdón, aquí no le he borrado esto. Si no me va a quedar aquí todo el rato. Las fuentes de eh, ondas electromagnéticas en los sistemas de propulsión, una fuente son los inversores. ¿Sí? Recuerden que los inversores ya hemos mencionado que son dispositivos construidos ya con componentes de estado sólido, ¿no es cierto? Que lo que hacen es convertir, en el caso de los inversores, convierten una fuente de corriente continua en una fuente de corriente alterna mediante un proceso de conmutación, obviamente a través de los de elementos llamados semiconductores de potencia, ¿no es cierto? En eso la tecnología habla de los IGBT, de los MOSFET, que ya algo hemos mencionado anteriormente. Obviamente es una conmutación
de alta frecuencia que debido a esta consideración o esta operación propia del dispositivo es el que causa las ondas electromagnéticas o la interferencia de ondas electromagnéticas de estas dos formas principales. La conducida, obviamente, se transmite a través de la propia circuitería física del sistema, ¿no es cierto? Y que obviamente se traslada a otros dispositivos que están conectados, ¿sí? Obviamente, este switcheo de prende y apaga, ¿sí? De prende y apaga, genera picos de voltaje. Sí, ese switch instantáneo genera esos picos de voltaje. Yo no sé, em, no sé si es que alguna vez han tenido la oportunidad, no sé, son cuestiones a veces de trabajo. Cuando alguien hace una desconexión de un interruptor, o vamos, no sé si eso habrá pasado alguna vez en la casa, en la casa. El interruptor de luz de la casa, de nuestras casas, es un sistema mecánico, ¿no es cierto? Que conmuta una placa metálica que conecta y desconecta. Y no sé, como digo, si alguna vez, al menos a mí un par de ocasiones, hace mucho tiempo atrás, le prendía y le apagaba el conmutador mecánico, porque es prende, aplasta y el pulsante, ¿no? Prende y apaga. Pero en algunas ocasiones, ya eso obedece tal vez a la parte operativa del dispositivo, a veces sí se daba un pequeño arco. Sí, a veces de pronto es también porque estaba mal conectado algo, pero se daba como un arco, como un chispazo, ¿sí? Entonces, ese efecto del chispazo, ¿no es cierto? Que se lo vería en un sistema mecánico, ¿sí? ¿No es cierto? Porque estoy yo con la luz prendida y en el momento que levanto estoy quitándole la fuente de alimentación, pero el sistema quiere seguir operando y se generan estos pequeños como cortocircuitos, por decir de alguna forma. Ese efecto en la parte mecánica, no sé si se la puede entender, pero en la parte electrónica yo no veo esa desconexión física, ¿sí? Es una desconexión física porque es la operación propia del elemento que le doy una señal de control que maneja y controla el IGBT y el MOSFET que me da esa característica de conducción como alguien preguntaba, creo que usted me decía si va el diodo, y el diodo tiene esa característica, que cuando aplico una tensión de acuerdo a su polaridad, conduce, y cuando le aplico en la polaridad inversa, no conduce. Por eso es un semiconductor. En ciertas características conduce y es la función que hace el IGBT, pero reitero, no hay una conexión mecánica en la que yo pueda visualizar, pero sí desde el punto de vista eléctrico ese switcheo hace que se den esos picos altos ¿no es cierto?, de corriente, en ese intervalo de abrir y cerrar, de abrir y cerrar. Y eso es lo que me genera, obviamente, este tipo de presencia de interferencia electromagnética, obviamente que se transmite a través del sistema de cableado eléctrico de los sistemas, ¿sí? A diferencia de una interferencia radiada, como hemos mencionado, se propaga a través del medio, del aire, ¿sí? A través de ondas electromagnéticas, obviamente afecta equipos cercanos. Podríamos entender que más bien esta es una interferencia de comunicación que se puede dar, ¿sí? O externamente que viene hacia el equipo o el equipo también transmite y obviamente puede afectar a otro equipo más cercano, ¿sí? Dice, se da cuando las frecuencias de conmutación alcanzan rangos de radiofrecuencia en kilohercios a megahercios, ¿sí? Obviamente es el que está propagado. De hecho, eh, nuestros celulares que se conectan de esta manera, podríamos entender que nuestros celulares o el uno puede afectar la señal de otro porque trabajan en frecuencias diferentes. Entonces, obviamente, la parte electrónica lo que hace es mi celular, la señal de mi celular, que trabaja en cierto rango de frecuencia, que podría estar interfiriendo otro celular, ¿sí? Sin embargo, el otro celular lo que hace es bloquear estas señales y solamente captura la que él opera, ¿sí? Un poquito se refiere a ese tipo de radiación. Un ejemplo, solo para tener presente, un inversor de un sistema fotovoltaico puede generar armónicos en la red eléctrica, lo cual afecta la operación de un equipo electrónico sensible y degradando la calidad de la energía. Ayer mencionaba yo de que justamente estas
consecuencias de interferencia electromagnética, este switcheo que se da en los dispositivos electrónicos, al generar estas formas de señales de alta frecuencia, provoca que se tenga los famosos armónicos. Y los armónicos lo que hacen en algunos casos son eh, variaciones de frecuencia que afectan la señal, ¿sí? Que restan inclusive potencia a la señal, como aquí bien lo menciona, ¿no? Degradan la calidad de la energía. Recuerden que los inversores, como habíamos mencionado, no solamente cumplen el papel de convertir la forma de la corriente directa, corriente continua a corriente alterna. No es solamente que me cambia la forma, es un dispositivo en el cual se transfiere potencia de entrada a salida, ¿sí? De acuerdo a lo que la carga o el dispositivo que está utilizando lo requiera. Sí, con obviamente con las limitaciones de capacidad, etcétera, que ese es otro contexto también a tener presente las potencias de instalación que se conoce. Pero efectivamente podría ser una manera de entender qué es lo que sucede o lo que puede provocar. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Los motores, ¿no es cierto? Y los EMIs en los motores, sobre todo en los motores que conocemos de corriente alterna y corriente continua, con control electrónico, pueden generar esta interferencia electromagnética. Y los factores son los siguientes. Nuevamente volvemos al concepto de la conmutación. ¿Sí? Por ejemplo, dice los motores de corriente continua que tienen escobillas lo que decía hace un momento, ¿no? Con el interruptor, en la operación de un motor con escobillas, ¿qué me genera? Me genera chispas, ¿no es cierto? Un chispazo por la manera en la que se debe conectar su parte operativa, ¿no? De las escobillas en el colector y debido al contacto intermitente en el rotor produciendo interferencias electromagnéticas. Esto genera este efecto, ¿no? Propia y es la parte operativa del motor, o sea, funciona con estas características, pero eso es lo que puede generar arranques y frenado bruscos en motores de inducción y motores en variadores, con variadores de frecuencia, los cambios rápidos en el voltaje y corriente pueden generar transitorios eléctricos que inducen interferencia electromagnética. ¿Sí? Efectos de armónicos. eh, es un efecto que se da justamente por los variadores de frecuencia porque modifican la forma de onda de la corriente, introducen armónicos en la red y afectan otros equipos eléctricos cercanos. Em, Este efecto de los dispositivos electrónicos no solamente se le debe de considerar en lo que un poquito estamos dirigiendo eh, en el curso, no sé, dirigido hacia los sistemas de propulsión eléctrica. Los dispositivos electrónicos como tal también afectan, y esta es una situación, como digo, que está normada, inclusive en el caso de Ecuador también, a los famosos flickers en la red eléctrica normal, ¿sí? Ese efecto también puede deteriorar la red, el sistema eléctrico que nosotros utilizamos para la interconexión de nuestros equipos de la casa, ¿sí? Hoy en día, bueno, ya no es nuevo tampoco eso de la calidad de la energía, que va también en ese enfoque, porque la inversión o el uso del inversor debe garantizar eso, ¿no? La calidad de energía de entrada y de salida, como mencioné hace un momento, pero eso también puede hacer que las características de la señal de control, ¿sí? Que yo necesito para que un dispositivo actúe se vean modificadas, que pueden ser alteradas en su amplitud y obviamente puede ser que esa amplitud haga que salgan de los rangos establecidos y que los elementos se quemen. ¿Sí? Puede provocar que los equipos no funcionen de manera adecuada también. Y eso es, como digo, producido por los equipos electrónicos, que también se insertan a la red eléctrica, por ejemplo. El uso de utilizar microondas, el uso de utilizar, claro, el horno. Un horno tiene un sistema electrónico que al momento que se enciende, claro, alguien dice, no, pero si el horno es de gasolina, es, perdón, de gas. Sí, pero la manera para que opere, el temporizador, para que haga el control de temperatura, para que haga un horno eléctrico, no se diga más un horno eléctrico, toda esa parte electrónica, eso incesta hacia la red armónicos, ya sé que las señales de mi casa puedan afectar a los otros. Entonces el concepto es muy similar extendiéndole a los sistemas de propulsión eléctrica.
Unos ejemplos de los EMI en motores, ya hemos mencionado, ¿no es cierto? En el caso de un motor de inducción que tenga un variador de frecuencia, puede generar ondas de alta frecuencia que afectan sensores y los sistemas de control cercanos, lo cual va a generar errores en la parte de la medición o tal vez fallos de comunicación, ¿no es cierto? Recuerden que los variadores de frecuencia, ¿cuál es la finalidad? En el momento que cambia el variador de la frecuencia, la finalidad en el caso de los motores de inducción, que debe ser una de las aplicaciones de los motores de propulsión, es que me permite hacer arranques rápidos o lentos, dependiendo de la frecuencia que yo esté utilizando. Yo les había comentado que, bueno, en el caso de mi tesis hicimos un ciclo convertidor y más o menos sobre ese dispositivo utilizábamos una variación de frecuencia. Sobre todo, un caso bien aplicado, esto era en el arranque de motores de gran potencia. Sí, recuerden que en el arranque de un motor de gran potencia, la corriente generalmente de arranque es un 50% adicional a la nominal y obviamente eso implica un esfuerzo bien grande, ¿no es cierto?, del sistema, parcial del sistema de protección. Pero con los variadores de frecuencia lo que se hace es que esos arranques sean lentos porque la corriente no se eleva y a medida que va ganando inercia el propio elemento, la variador de frecuencia va cambiando y obviamente la máquina al ya alcanzar movimiento, el esfuerzo desde la parte de variables de control se ve minimizada, ¿sí? Pero ese efecto de los variadores de frecuencia genera ondas de alta frecuencia, justamente porque la parte operativa de control a través de los dispositivos electrónicos, ese variador de frecuencia necesita, ¿cómo es? Una palabra que se utiliza es hacer un chopear la señal, es decir, hacer un troceado de la señal, ¿sí? De tal manera que me vaya generando frecuencias pequeñas y a medida que, reitero, el motor, la máquina va alcanzando fuerza, evidentemente se va cambiando la frecuencia y el motor va alcanzando su operación nominal, ¿sí? En el cableado también la presencia de los EMIs, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que el cableado eléctrico también puede ser una fuente de interferencia electromagnética debido a la manera en que se transportan las señales eléctricas. Ya entrando al concepto formal, matemático, un conductor a ser circulado por una corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica tiene esta característica de generar un campo magnético, ¿sí? Y obviamente ese campo magnético se induce a otros elementos cercanos. Nuevamente, la emisión de ruido electromagnético, los cables transportan señales de alta frecuencia, pueden actuar como antenas, irradiando interferencia a otros dispositivos, justamente lo que acabo de mencionar en ese sentido. Pero claro, al tener altas frecuencias, es más fácil que se genere esa radiación a otros dispositivos. Acoplamiento capacitivo, esto se da cuando dos conductores cercanos generan una transferencia de energía no deseada debido a diferencias de potencial eléctrico. Eh, sin dos señales, sin dos cables cercanos, yo tengo la transmisión de dos tipos de señales que no necesariamente podrían estar operando a la misma frecuencia, pero la radiación del uno al otro lo puede afectar, ¿sí? Eh, recuerden que, reitero, ya desde la parte eléctrica, cuando yo tengo dos puntos eléctricos de diferencia de potencial, entre ellos hay un aislamiento natural, ¿no? Y obviamente se genera este efecto capacitivo, que en algún momento se puede ver interrumpido, ¿no? Y obviamente podría darse el ejemplo más básico, el de una descarga eléctrica de un rayo. Hay una diferencia de potencial en las nubes, hay una diferencia de potencial en la superficie y obviamente en el momento que se rompe esa diferencia de potencial, ¡pac!, se daba la descarga. Pero claro, aquí más bien el efecto es de carácter electromagnético, una onda que de un circuito se adhiere al otro circuito o al otro cableado. El acoplamiento inductivo se da cuando un cable induce corrientes en otro por efectos de los campos magnéticos generados, especialmente en cables de alimentación de motores y transformadores. Y aquí hablamos un poco más de corrientes de gran tamaño, ¿no? Sobre todo, el campo magnético es un efecto físico que depende justamente de la intensidad de la corriente, ¿sí?
en tanto que el acoplamiento capacitivo más bien obedece a la diferencia de potencial entre entre dos puntos, ¿sí? Hay una diferencia entre los dos, pero estos dos efectos, capacitivo e inductivo, pueden estar presentes, ¿no es cierto?, dentro de la parte operativa, ¿sí? En el ejemplo de un EMI, un cableado, dice un cable de alimentación que pasa cerca de una línea de comunicación, ¿no es cierto? Como el Ethernet, puede inducir ruido en la señal, provocando errores en la transmisión de datos. ¿Sí? Un cable de potencia, y por eso ya dentro de la parte normativa también, en el caso de los sistemas de propulsión, conductores, el conductor de las baterías, ¿sí? Que es donde se tiene una gran intensidad de la corriente, debe de tener cierta separación con el cableado de comunicación. A eso se refiere, ¿sí? Porque el uno induce en el otro. Entonces, al igual como en la parte de instalaciones eléctricas o de un sistema de comunicaciones, en los sistemas de propulsión eléctrica también existen normativas que me deben determinar distancias o más o menos trayectorias en donde se evite en lo posible que justamente estas dos líneas que operan de manera diferente, el una es de energía y el otro es comunicación, de alguna manera se vean, eh, tengan mismas trayectorias. ¿Sí? Y obviamente que provoque estas características, más allá de que a lo mejor el cable de comunicación deberá de tener su blindaje adecuado, si en el caso de que por la parte constructiva en algún momento, la parte de la potencia con la parte de control o de comunicación deben de estar cercanamente, ¿no es cierto?, en una misma disposición cercana, a no ser que el cable de comunicación esté debidamente blindado, también son dentro de las características que se pueden considerar. Profe, Dígame, Cleber. una preguntita. ¿Y cómo sería el tema de conexión para el claxon? O sea, tema de cableado para el pito de un vehículo eléctrico. Pero ¿en qué sentido? Porque, a ver, el pito, mm, yo no sé si ese se podría entender que es una fuente alta de energía. No sé si ese se le puede considerar de esa manera, porque el pito, no sé cuál debería de ser su potencia, no sé cuál. Porque tomando en cuenta de que estamos hablando de interferencias, ¿no es cierto? Sí, Estamos hablando de ruidos eh, eh, que pueden dar pero falsas el señales a pito se le conecta, sensores. el pito es un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Que hace que un Así es, dispositivo que emite un sonido obviamente actúe. Pero el PIT en cuanto a la incidencia de energía, ¿qué me representaría? Porque sería de ver eso. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, el cableado no sé, de los vehículos, eh, de la batería hacia el motor, allá hay una gran cantidad de corriente en el momento del arranque igual. ya. O sea, Este efecto de grandes cantidades de corriente y que estén los sistemas de comunicación alados es lo que dice se debe de evitar, o a no ser de que se tengan establecidos los blindajes adecuados para que la interferencia sea lo mínimo posible, ¿no? Pero como decía, las trayectorias también deben ser diferentes. Pero un pito, en esencia, yo no creo que sea un elemento de gran consumo de corriente, que como que no es tampoco un elemento que está actuando siempre. O sea, el pito es circunstancial dependiendo de cómo lo utilice. Uno no pasa pitando mientras conduce. Entonces, claro, sí, eh, sí, sí lo entiendo, sino que, como digo, puede dar alguna cuando no, uno de sí hecho, utiliza no, el de pito, hecho, ¿no? de hecho, el pito, por eso yo les decía, el efecto mismo de que cuando uno prende y apaga, así, porque el pito vendría a ser como un interruptor que prende y apaga, ¿no es cierto? Así, un interruptor, obviamente. La consecuencia sería de que estoy con plena seguridad hoy en día los pitos, no es que conecto dos placas y ya me suena y se cierra el circuito. Deben ser los pitos desde la parte propia constructiva de ser un dispositivo electrónico que actúa y hace que un elemento electromecánico o de estado sólido se cierre y hace que el circuito del pito actúe. Entonces, por ejemplo, en ese efecto más bien se podrían dar más bien desde la parte operativa del pito, no por el propio, no sé si le entiendo mal, por el sonido del pito, no va por ahí, ¿no es cierto? No creo que va por ahí. Mm, no,
Ya, entonces la parte de la circuitería electrónica, porque se entiende que ahora todos los dispositivos electrónicos, las luces, el propio pito, no sé qué otro elemento, tal vez ahora que tienen los retrovisores que se mueven electrónicamente, ¿no es cierto? Todo eso es electrónico, o sea, son dispositivos de control electrónico. Ese switcheo puede generar interferencias, pero ¿qué intensidad de corriente pasa en el momento de yo aplastar el dispositivo que enciende el pito? Entonces, entendería yo de que, o pensaría que el pito no es un elemento de gran consumo de energía o de gran altos índices de corriente que circulen por la circuitería como para que luego me induzca algún tipo de señal de interferencia electromagnética. Pensaría yo le pensaría de esta manera por la fuente de consumo, porque el pito se convierte en una fuente de consumo. De hecho, hasta los faros, ¿sí? Que obviamente se dice son LED de alta eficiencia. Pensaría que a diferencia de lo que era antes una, a ver, los faros de un vehículo antes eran, se me va la palabra, de halógenos, los faros halógenos. Sí, esos, por ejemplo, requerían bastante corriente bastante uso de corriente continua para que operen bien. Sí, pero por ejemplo ahora los focos LED, entiendo más es la parte de que de encender el foco LED o el faro LED, detrás de esa electrónica, ese switcheo es el que más bien me puede generar estas interferencias. Pero como corriente de consumo, consideraría que ya no es como era antes. Sí, entonces obviamente la incidencia ya es diferente. Considero yo eso. Sería un poquito de revisar más bien si hay alguna normativa también que me permite verificar aquello, ¿no? Eh, a ver, pero para salir de la duda. ¿Se le escucha como claxon o como, cómo sería? Como claxon. Uh, Claxon con X. sí, claxon. Déjeme ver. Que no, más hay un reglamento eléctrico, no le veo aquí normativa de instalación clase en un vehículo eléctrico, más bien sería ver el tipo de la señal. ¿Qué incidentes en cuanto a su consumo de energía? Reitero, no es un dispositivo que opera a 100% más allá que si está a través de una conexión de un dispositivo electrónico. Eso es lo que me estaría, yo considero eso. No sé, tal vez, Cleves, la pregunta tal vez obedece a alguna experiencia, tal vez. Alguna vez hice un pequeño proyecto yo en un vehículo y bueno, por ahí cuando cada vez que se activaba el claxon, reseteaba un sistema electrónico que Ya, entonces, este, pero el claxon estaba conectado, tal vez el dispositivo de conexión era mecánico o era electrónico. electrónico. Ya, entonces puede ser que más bien, como le acababa de mencionar, puede ser que la parte electrónica era lo que a lo mejor le causaba ese efecto, pero ahí más bien sería de ver si no había una interferencia del tipo de dispositivo electrónico que obviamente hacía que actúe, o la cercanía, el apantallamiento, el blindaje, no sé, y tal vez, ¿y cómo le solucionar? Le hicimos un blindaje ahí, cambiamos un cable especial Ya, pero justamente lo que no le quedó había, del todo bien eso, lo que acabé realmente. de mencionar, ¿no es cierto? A lo mejor hay una interferencia por ese switch electrónico que a lo mejor inducía y generaba que otro dispositivo actúe por una mala interpretación de las señales, claro, y con el blindaje se solucionó, Sí. ¿sí? O sea, iríamos bien por esa parte, pero reitero, más sería considero yo que lo que le mencioné, la parte del control hacia atrás. Como decir es la carga, la parte, considero yo que eso debería, debería ser el efecto, ¿no? Y obviamente, bueno, la solución ya lo acaba usted de mencionar, buscar un blindaje para evitar la interferencia, ¿sí? Las distancias también, a veces hay problemas que se pueden solucionar cuando el camino de conexión es diferente, ¿sí? Porque lo uno abarata a lo otro, pero también recuerda el uso
de equipos, lo que también hace un momento mencionaba, el uso de un cableado que no corresponde, ¿sí? En ciertas aplicaciones me genera ciertos problemas también. Em, a uno no se le ocurriría ir a la tienda y comprar el cable gemelo número 18 porque lo voy a instalar en mi vehículo. Sabe que eso no funciona de esa manera, entonces son características propias de dónde voy a utilizar el medio. Y alguien va a decir, pero claro, el cable que estaba comprando sí cumple la capacidad de corriente, está aislado, tiene un nivel de aislamiento de hasta 600 voltios, etcétera, etcétera. Pero debido al tipo de señales es completamente diferente. Sí, pero bueno, vale la experiencia y el comentario, Cleus. Gracias. A ver, ¿no? Una consulta. Dígame algo. Eh, ¿En los motores de imán permanente generan armónicos a la red o, o son manejables? Los motores de imanes permanentes. Eso, a ver. A diferencia de los motores, decíamos hace un momento, en el caso de los motores de escobillas, debido a ese switcheo que se da, ¿no es cierto?, en ese tipo de motores, eh, a mi parecer, motores, a ver, vamos a ver, los motores en sistemas eólicos que utilizan imanes permanentes, considero que no, porque allí ya no hay un efecto eléctrico como tal en los devanados. A ver, vamos a ver, los motores de imanes permanentes generalmente en el rotor, los imanes permanentes, si no estoy mal, los imanes permanentes se colocan en el rotor, o van en el rotor, o van en el estator. Sí, ¿En dónde van? Pero me parece que van a ver, si imanes permanentes, me parece que van y son en los rotores van los imanes permanentes. En el rotor. En el rotor van, ¿no es cierto? Ya, porque la parte del bobinado va en el estator. Eh, vamos a ver, generan armónicos, me dijo, ¿no es cierto? Sí, generan armónicos. Mejor por la parte operativa, pensaría que no. Bueno, aquí nos hace una sugerencia. Dice, bueno, generalmente los motores eh, puede ser la generación de armónicos por la presencia de un variador de frecuencia, ¿sí? Más en la parte de sí, cómo va a operar. Hay que tener presente, dice que también en algún momento puede saturarse, ¿no es cierto?, la parte del motor y esto también puede generar armónicos. sí, lo que pasa que exclusivamente en los variadores que manejan motores de imán permanente tenemos una distorsión armónica a la entrada súper alta. Pero ¿y no colocarán, no han pensado en poner filtros para evitar esos, los armónicos? ¿O Sí, sí? tienen filtros, tenemos filtros tanto en entrada de variador, salida de variador y un shift transformer a la red. Eh, transformador, perdón, el motor entiendo que debe ser, si es grande, debe ser, ¿en qué conexión se encuentra? En punto estrella y Y triángulo. es un eh, de, ¿a qué me refiero a la configuración del motor o de los transformadores? Bueno, los transformadores, no, igual de los dos, porque igualmente se entiende que a veces en los transformadores, Los cuando están en motores por defecto, el delta se eh, caracteriza porque de alguna manera captura que esos armónicos se queden medio, no se transmitan.
Esa es la característica del Delta, ¿no? Entre una de sus características, a diferencia del Estrella. Claro, o sea, el motor en sí por defecto es en estrella. Sí, para el arranque. Aterrizamos Bueno, entiendo que porque ella ha de ser son un control de arranque también. exactamente. Esa sí es algo raro, ya que solo en esos motores se nos distorsiona en la red eh, que altos picos. Mm, mm. Y no sé si es por ese efecto que estamos teniendo problemas. No sé si es la generación en sí, porque tenemos generación. Eh, Cada vez se nos explotan los bancos de condensadores de los variadores que manejan equipos asíncronos. Que aquí entre, entre las mitigaciones, obviamente, es poner filtros para evitar los armónicos. Si tienen variadores de frecuencia, se entendería que las corrientes de arranque no deberían ser tan altas tampoco. Pero me dice que Exactamente. O eso les sea, pero sí afecta. El son momento equipos de usar el grandes, ¿no? variador de frecuencia les está disparando otros tipos de problemas. El circuito se ve alimentado por un solo sistema eléctrico. Sí, es una central de generación. Ujú. Ya, es una central de generación. Y la posibilidad de... Pero ustedes tienen la central de generación, ¿no es cierto? Y los motores, Sí, son motores a diésel Caterpillar, que se produce para y todo. ese arranque es el que les causa problema. No, la generación está permanente, Ya. sino que en funcionamiento a lo que medimos armónicos a la salida de esos equipos son súper distorsionados. Y bueno, cuando medimos armónicos a la salida del transformador de alimentación, estamos dentro de rango, ¿no? Ya. Pero el problema que se nos presenta es que en los variadores de las otras marcas que manejan motores asíncronos, eh, se nos van cada rato, si no son los inductores, son los bancos de capacitores. Ya. O será falla de generación en sí. Pero usted menciona que en el punto de generación, en la medición de armónicos, el problema está dentro de los límites, pero luego Exactamente, se traslada más bien ya a los motores que están que van a operar más adelante, en exactamente. el arranque. Y en los variadores de los motores que van a arrancar, ahí es donde dice que se presentan O sea, no que vamos a arrancar, están en funcionamiento permanente. permanente. Ah, y allí nos dan fallas y ¿qué falla encontramos? Explotados los bancos de condensadores o los inductores recalentados. Pero me menciona que ustedes sí tienen filtros de armónicos. Sí, todos los equipos, tanto a la entrada y a la salida en el variador al menos tienen filtros. Y aparte tenemos chip en la entrada del variador. No sé, a ver, yo no sé, como dice que están operando, bueno, la generación opera permanentemente, los motores de más adelante también operan permanentemente. No sé si en algún momento lo han hecho. Entendería que es un proceso en que todo tiene que operar. Entiendo que va por ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, no sé si han hecho pruebas medio aisladas de saber, no sé, de blindaje del conductor, o aisladas en el sentido de que cada máquina opere solo para tratar de encontrar cuál es la que distorsiona o puede que sea un problema
aislado y obviamente que no se lo está viendo desde ese punto de vista. No sé si ustedes pueden ir haciendo un testeo de máquina Independizar. por máquina, no sé si lo han hecho así. No, es medio complicado. Eso voy, Funcionan porque las más porque el 24 horas. proceso, entiendo que si me dice que todo tiene que estar operando, debe ser un proceso que lo uno depende de lo otro. Claro, funcionan las 24 horas. Es para la producción. Si no Es es bien mucha la posible. pregunta, ¿cuál es, qué fábrica es? Ah, en el bombeo eléctrico sumergible en el ámbito petrolero. Ya, Mm. déjeme, le doy una vueltita a ver si por allí alguna sugerencia se me ocurre. Lo que usted me acaba de mencionar, ya le tengo clara la película y si por allí puedo hacer una sugerencia, déjeme le echo una vueltita. Y yo creo Muchas que gracias. también le estoy debiendo una consulta que me hizo y por ahí tenía un PDF, creo que le tengo que subir. Ya le voy a pasar a Cleves para que les haga llegar. Por ahí ya le tenía, creo usted me hizo una consulta la vez anterior y por ahí le hice un PDF y creo que me olvidé de pasarles. Ya. Anterior, creo que era de las puestas de tierra, si no estoy mal. Sí, de las Ya, puestas a ya le tierra y pasé, ahí tenía, la guía le toda hice un inclusive. pequeño extracto y se me olvidó, creo, subirles o pasarles, pero ya le digo a Cleves que me ayude más bien, que les haga llegar. Bueno, en general, información general para todos. Le doy una vuelta y ahí le comento a ver si se por algo ahí que pueda colaborar, no es problema. ¿Sí? Listo, Ya muy más o menos me amable, deja gracias. la película un poco clara y ahí puedo ver. Bien. Bueno, ¿no es cierto? Habíamos dicho que de qué manera nosotros podemos hacer una mitigación de la interferencia electromagnética, ¿no es cierto? En la parte eléctrica, por eso digo, a veces hay que separar y los términos pueden generar confusión. Generalmente la parte eléctrica podríamos entender que es la parte de potencia que está inserta en los sistemas de propulsión eléctrica y la electrónica que más hace referencia a la parte de conmutación, de control, ¿no es cierto? Pero están integrados en un solo cuerpo. Sí. Obviamente ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, el uso de filtros en los inversores y variadores de frecuencia, dado los defectos que estos nos generan, el pantallado y trenzado de cables para reducir el acoplamiento inductivo y capacitivo. Eh, Como digo, tener bien presente que ya lo normado es lo recomendable en cuanto a utilizar, qué tipo de conductor, el por qué se utilizan este tipo de aplicaciones y por qué el de acá no. Sí, entonces son cuestiones más bien de forma a tener presente y a considerar, o sea, para que las cosas operen de manera adecuada. El sistema puesta a tierra, reiteramos, depende también el uso, la aplicación en donde se lo va a considerar, obviamente en este caso adecuado para motores e inversores, de tal manera que minimicen las interferencias conducidas, ¿no es cierto? Tal vez el uso en el caso de los filtros, en donde intervienen inductancias, frecuentemente se les mejora la capacidad esa inductiva mediante el uso de ferritas, ya más bien esa es la parte constructiva, la parte tecnológica, el desarrollo, que en verdad, si en verdad no es electrónica pura, pero sin embargo son situaciones ya probadas que hacen que ciertas características mejoren ciertos componentes o ciertas estructuras dentro de los sistemas eléctricos. Los blindajes electromagnéticos lo que hacen es atenuar el ruido de alta frecuencia, pues conducen, ya hemos mencionado, las señales a la masa o a la tierra del sistema. Separación adecuada de cables de potencia y señal de las instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Ya esto lo mencioné hace un momento, o que cumplan los estándares de aislamiento, de protección, de apantallamiento, etcétera, que permitan, si por en algún momento tienen que pasar por muy cercanos, se pueda minimizar su efecto del uno al otro. Sí, estamos entonces, creo que sería lo más relevante para poder considerar esto. Los métodos generales para un diseño de la compatibilidad electromagnética, bueno, ya hemos hablado un poco siempre reiterando en contexto, ya resumiendo todo, el diseño de las rutas en las placas, ¿no es cierto? Los filtros, el blindaje electromagnético, el diseño de sistemas de puesta a tierra. Creo que es en contexto lo más específico que se debe de considerar, más sobre el enfoque que se le está dando en los sistemas de propulsión eléctrica, ¿sí? Listo. Bien.
Le hacemos un pequeño break, tal vez nos vemos a las 10:20, 10:30, tal vez, ¿está bien? 10:30 de ser, profe, por favor. Bueno, ok, 10:30. Nos conectamos a este mismo enlace, ¿sí? Para, Profe, dígame, Clever, antes de del una break. pregunta acerca del sistema de filtros. Usted mencionaba que va a alguna circuitería, todo eso, pero ¿cuál es el elemento principal que lo hace que sea, digamos, un sistema de filtrado? Ya, ¿Cómo son los, sería ahí? a ver, son los elementos más que nada. Creo que, a ver, déjeme ver, por aquí podría ser. Rápidamente, Ahí es. ya. Por ejemplo, un tipo de filtro es esta, perdón, es esto, donde debido a la presencia de, recuerden lo que dije hace un momento, la frecuencia dentro de los elementos, inductancia y capacitancia, les da ciertas características operativas y comportamiento, obviamente, a la presencia de ese tipo de señales. Entonces, por ejemplo, este es un filtro así de elemental y básico, un filtro pasivo. Solamente un capacitor y una inductancia, reitero, hay ecuaciones matemáticas que obviamente les correlacionan y obviamente generan un efecto sobre la señal, porque el uno tiene ciertas características, en el caso de los inductores, evitar esos sobrepicos de voltaje que se puedan dar, atenuarlos, en tanto que el condensador desde su punto operativo los dos son elementos de almacenamiento de energía. ¿Sí? Los dos, el inductor y el capacitor, de maneras diferentes almacenan energía, pero ya en la parte operativa, el capacitor vuelta ayuda a que ciertas señales reduzcan su alisamiento. ¿Sí? Se ve alisado. El uno evita que se den picos muy altos la inductancia y el capacitor hace que se dé cierto alisamiento, cierta suavidad en la parte operativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es un filtro, lo básico elemental. Y vean, hasta un poquito me permití sacar uno que se diría está constructivamente ya dispuesto. Este es un filtro. Aquí no hay una electrónica más allá, porque también hay los filtros activos también. Pero, por ejemplo, este es un filtro pasivo en donde está compuesto por, por una inductancia y por una capacitancia. Sí, ese es el filtro. Entre uno de los que cumple Ya, ciertas características. ya, gracias, profe. Ya, listo. Nos vemos a las 10:30, entonces, ¿sí? Regresamos a las 10:30. Borremos esto, borremos esto, borremos esto. Ya. Entonces ya nos vemos más luego, chicos. Nos conectamos al mismo enlace. Listo, profe. Ya.